una pregunta, Jaime Tamayo. El retroceso en números absolutos Así es. de PRI-PAN. Sí, bueno, yo te diría que hay un retroceso en números absolutos y también relativos, pero en números absolutos, es decir, cuántos electores se perdieron de los partidos del Pacto por México. Por eso yo hablo de un voto de rechazo al mismo. El PRI perdió 2,5 millones, el PAN perdió 2 millones, el PRD perdió 400,000 votos. Los grandes partidos que se entendieron y se aliaron para estas contrarreformas perdieron un gran número de electores en estas últimas elecciones. El PRI efectivamente no tuvo, ni mucho menos la mayoría, logró tener la mitad conjuntamente con el Partido Verde, que no actuó como el partido de Peña, sino el partido de los vales, que nos ofrecía vales hasta para ir a los baños públicos, ¿no? Y, digamos, manipuló incluso la ley para violarla constantemente y en ese sentido tratar de llegar a más electores, enviando incluso información a sus casas con acceso al padrón de manera irregular, etcétera, y dispuesto a pagar multas que iba a recuperar luego con las prerrogativas. Y no le resultó, no pudo llegar ni siquiera al 7%. Es decir, la sociedad ya no es tan manipulable como lo era anteriormente y encuentra formas de comunicación y de organización que rebasan estas estructuras de control. Y tú hablabas del corporativismo. Bueno, qué mejor prueba de que el corporativismo no funciona ya. Legalmente no funciona desde la gran reforma de Zedillo, pero en la práctica ya tampoco funciona porque vemos cómo las organizaciones adscritas a un partido, llámese PANAL o llámese PRI, bueno, pues no pudieron movilizar los votos de los agremiados de estas organizaciones que forman parte de estos partidos, como se supondría que habría sido, y lo vemos en los distritos donde participaron, en los municipios donde participaron estas organizaciones, como el voto fue fundamentalmente en muchos casos para la oposición. De tal manera pues que sí hay esta pérdida de votos y que solamente se explica precisamente porque hay una decepción, ahí hay un rechazo de esos ciudadanos que alguna vez votaron, de hecho hace 3 años votaron por estos partidos y ahora les retiraron el voto. En total estaríamos hablando prácticamente de 5 millones que se zafaron del Pacto por México, ¿sí? Ahora bien, tú señalabas el asunto de los candidatos independientes, me parece que es una cuestión muy importante y que ya nació desvirtuada, ¿sí? Nació desvirtuada porque la idea del candidato independiente, en los países donde esto funciona y funciona bien, no tiene mayor problema, no provoca grandes crisis ni mucho menos, pues no se complica tanto el registro. Aquí, para ser candidato independiente, prácticamente se requiere el aparato de un partido. Es más, sale más barato construir un nuevo partido que llevar una candidatura independiente por la cantidad de firmas que se requieren, ¿sí? Para la presidencia de la República estaríamos hablando prácticamente de 4 veces más, ¿sí? Y por otro lado, bueno, esto provoca distorsiones tales que tenemos que con la excepción de Kumamoto, al menos no se ha probado que sea así, en el resto de los candidatos independientes que se dieron en el país, en realidad se trata de disidentes de partidos que tuvieron apoyo muy fuerte de sectores de su propio partido, o incluso de sectores de los llamados poderes fácticos ahora, es decir, en el caso concreto, por ejemplo, del Bronco, pues de los empresarios, él proviniendo a su vez del PRI, y muy probablemente con parte de la estructura del PRI. Y bueno, esto se repite en municipios, se repite en el caso de Cloutier, a nivel de una diputación federal, etcétera. La cuestión es que ya se encontró el camino también para utilizar las candidaturas independientes como un instrumento para tratar de debilitar a otros candidatos. Aquí en Jalisco lo vimos con Lagrimita. Y yo no descartaría que pronto tengamos en las elecciones federales un Lagrimita grandote salido de la Ciudad de México. Hay que recordar la declaración de Mancera, que se niega a participar dentro de un partido y que quiere ser candidato a la presidencia. Y Mancera es un personaje muy cercano al presidente de la República, ¿sí? Entonces, bueno, en un momento dado puede ser un instrumento para debilitar una candidatura opositora desde la izquierda, llámese López Obrador o cualquier otro. Es decir, en lo que debiera haber sido un instrumento que
que actuara como vacuna contra el sistema proteccionista de partidos, contra la burocracia política consolidada en los partidos, se está convirtiendo en un instrumento más bien para confrontar y desviar el voto de electores opositores, ¿sí? Ese es el riesgo. Sin embargo, creo que ahí está y puede también resultar, en el caso de Kumamoto resultó así. ¿Podría ser un primer paso? Así es, así es. Y bueno, la otra cosa es que en el asunto de las candidaturas independientes, históricamente en el mundo tenemos ejemplos tremendos que generó dictaduras terribles, como el caso de Fujimori en Perú, pero también experiencias muy positivas, como el caso del alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, que transformó precisamente la capital, que ya como candidato independiente a la presidencia no funcionó, ¿verdad? No tuvo. Alfredo, fenómeno, candidaturas independientes o sin partido, tu opinión. Creo que son positivas. Totalmente, como lo comenta aquí nuestro compañero, debe ser regulado, debe ser revisado por la ley y por las instituciones electorales, que no sea nada más una medida de cooptar más poder, o de que si no se da la posibilidad por un partido contando con la estructura, se vaya directamente por la candidatura ciudadana. Creo que ese debería ser el único hueco que debería ser regulado, porque no podemos pues aceptar que si las condiciones no se dan en un partido, deben ser candidatos ciudadanos pero naturales. Digo, en este caso Jaime Rodríguez, pues un expriista que no se le da la candidatura por el Partido Revolucionario Institucional, decide irse como ciudadano y se dieron las condiciones. Creo que aquí en Jalisco, pues un ejemplo claro es Kumamoto, que sale no de ningún partido, hay algunos grupos de poder, universidades, estudiantes que lo apoyan. Creo que debería ser el inicio, y que cada vez más, pues en todos los municipios, en más distritos, se den más candidatos ciudadanos, pero que salgan realmente de la ciudadanía, no de un partido, y que sea alguna candidatura pues arreglada. Hubo una expresión, Jaime Tamayo, de Alejandro Encinas, cuando estaba en plenitud la campaña y había críticas por la forma como los partidos seleccionaban a sus candidatos y repartían luego sus diputaciones, sus representaciones propias. Y él dijo, es importante que haya una reforma legal, si es necesario constitucional, para que los partidos transparenten su sistema de selección de candidatos y sobre todo de reparto de representación proporcional. Sí, yo creo que eso es una demanda que cada vez cobra más fuerza. Hemos vivido un proceso inacabado de avance o de intento de acercamiento hacia las formas democráticas, digamos, de representación en este país, que arrancan prácticamente con la gran reforma de Cedillo, pero luego empiezan a aparecer, digamos, echa la ley, echa la trampa, y empiezan a aparecer una serie de situaciones como la compra de votos, como en fin, una serie y cada elección, el siguiente paso es hacer como correcciones al respecto, quitar de lo anterior, ¿verdad? De lo anterior, efectivamente. Pero hoy pues es un reclamo que cada vez cobra más fuerza, y yo creo que efectivamente, independientemente de las candidaturas independientes sí, o sin partido, que creo que deben, que llegaron para quedarse y que deben de facilitarse. Hay países, Francia por ejemplo, se necesitan 500 firmas por una candidatura a la presidencia. Claro, esto implica también tener una serie de candados, por ejemplo, una fianza que se paga cuando se demuestra que no se tiene ni siquiera cierto porcentaje de votos, ¿no? Pero facilitar precisamente que sean los ciudadanos y no solamente aquellos que tienen toda una estructura parapartidista que les permite cumplir con los requisitos. Pero por otro lado, me parece que lo más importante es también que los partidos, que son los que representan opciones programáticas, políticas, de alguna manera de largo alcance, y no personajes que en un momento dado no sabemos finalmente que representan más que el que tienen una simpatía o un carisma determinado. Los partidos deben de ser los vehículos a través de los cuales los ciudadanos que tienen cierta
concepción de futuro y se expresa a través de este partido puedan tener acceso a esta representación. Y eso debe llevar a una cada vez mayor democratización de los partidos, que se dificulta mucho por esto que algunos llaman la élite o la casta política, y que es una burocracia que se entiende esté en el PRD, en el PRI, en el PAN o en cualquier otro partido, entre ellos para protegerse y para continuar. Entonces el problema es romper con esta casta, romper con esta élite y crear condiciones precisamente de democracia interna, no de ficción, porque también tenemos la ficción de la democracia hacia dentro de los partidos. Lo hemos visto cuando, bueno, se supone que se convoca a los militantes, las estructuras movilizan y deciden exactamente quién va a ocupar qué candidatura, en qué lugar, etcétera, ¿no? Importante, miren, el auditorio está participando y dice, bueno, que quede claro que no son malos los partidos políticos. Es importante que cambien su manera de ser, que democraticen más sus estructuras, no que desaparezcan. Los partidos políticos son importantes, nos está diciendo el auditorio. Opinen algo de esto después de unos mensajes. Les recuerdo que así como ya llegaron muchas participaciones, el teléfono 33 18 80 7641 es la línea directa para WhatsApp en este programa, y el Twitter es @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa.